Los Nucac son un pueblo indígena que vive en la selva húmeda tropical entre los ríos Guaviare e Inirida, en el departamento del Guaviare. Son cazadores-recolectores con patrones nomádicos estacionales y además practican una agricultura itinerante en pequeña escala. Cazan especialmente las diversas especies de monos y también aves, con cerbatanas construidas de tallo de palma y dardos con curare, en veneno especial para paralizar a sus víctimas. Usan además la cerbatana con tabletas llenas de látex para cazar aves pegando sus plumas y alas en pleno vuelo. Pescan con frecuencia varias especies de peces, como bagres, dormilones, pirañas, palometas, payaras, paones y mantarrayas. Actualmente parte de la actividad se realiza con cordel y anzuelo de metal, aunque aún pescan como tradicionalmente, con arco y flecha o arpones, trampas o nazas, y con barbasco. Las casas de los Nucac suelen ser estructuras muy ligeras hechas con madera y hojas de palmera, lo suficiente para tener un techo bajo el que colgar una hamaca. Cada familia tiene su propio fuego, que se usa no solo para cocinar y proporcionar calor, sino también para plantas que ahuyentan a los mosquitos. Los macuts comen pescado, carne de caza, tortugas, frutas, verduras, frutos secos, insectos y miel. Habitualmente los Nucac viven en pequeños grupos de entre 9 y 30 personas en el interior de la selva y lejos de los ríos. Se desplazan constantemente, por lo que pasan solo unos pocos días en un lugar concreto. Al llevar una vida tan nómada, tienen pocas posesiones y todas pueden ser transportadas con facilidad. El matrimonio, base de los grupos domésticos, se establece después de que el hombre ha cortejado formalmente a la mujer con regalos aceptados y ella ha accedido a vivir con él. Para buscar pareja, un hombre debe haber pasado por un ritual de iniciación en el cual soporta diversas penalidades y dificultades, demuestra las habilidades fundamentales para la subsistencia y consume un alucinógeno. Los Nucac hablan una lengua tonal que forma parte de la familia Macupainabe y está estrechamente relacionada con la lengua de los Cauca, Cacúa o Baramacú, hablada en el Querari y Papurí, cuenca del Baupés. Tiene 6 vocales orales y 6 nasales. Presenta 11 fonemas consonánticos. Situación de alto riesgo. Tras la persecución de indígenas para capturarlos como esclavos de las explotaciones de caucho en la región, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante la llamada fiebre del caucho, los Nucac se aislaron de todo contacto hasta 1965, cuando la colonización ganadera llegó a su territorio y algunos Nucac murieron a manos de algunos colonos de Charras, a reclamar los indígenas que los colonos destruyeron su huerto. Se volvió a tener noticias sobre ellos en 1988, cuando un grupo llegó a Calamar, Guaviare, huyendo de un ataque de los colonos que cultivaban coca en las cercanías del río Guaviare a raíz del conflicto por niños. Los colonos, escasos de hijos por haber pocas mujeres en la colonización, robaban niños indígenas y los indígenas decidieron hacer lo mismo, tras lo cual fueron perseguidos a muerte. Por esta época la población Nucac era aproximadamente 1000 personas. A partir del regreso de este grupo a su territorio, se presentaron varias epidemias que diezmaron la población Nucac y la redujeron a cerca de 400 personas. Gripe, sarampión, parotiditis, malaria, hepatitis, meningitis los afectaron, sin que hasta 1998 el Estado colombiano adelantara un programa de atención en salud para defender a los Nucac de esas enfermedades y de los problemas del contacto. Con el falso argumento de que nadie sabe quiénes son sus líderes, ni siquiera se les permitió a los Nucac para curarse, usar dinero de su propiedad que de acuerdo con la Constitución de Colombia son consignados anualmente desde 1993 en su banco. Solamente en 1998 la Secretaría de Salud y Asuntos Indígenas del Departamento del Guaviare empezaron un programa de salud, gracias al cual volvió a aumentar poco a poco la población Nucac. Otros programas de salud se han llevado a cabo, pero el conflicto armado que ocurre en Colombia impide ahora que se desplieguen adecuadamente. Aunque registró un crecimiento demográfico desde 1999, el pueblo Nucac enfrenta cada vez con mayor fuerza una nueva invasión de colonos a su territorio legalmente reconocido.
debido a que los cultivos de coca cercanos al río Guaviare han sido fumigados con glifosato. Los propios Nucac sufrieron efecto de las fumigaciones y han tenido las enfermedades de la piel por esta causa. Los colonos campesinos que abandonaron las cercanías del río para ocultar sus cultivos de los aviones y satélites han establecido pequeños cultivos de coca dispersos por la selva, dentro del resguardo Nucac. Existen tres fracciones diferentes de paramilitares rivales: el ejército, la policía y la guerrilla, enfrascados en una guerra sin cuartel. Esta ha sido una verdadera catástrofe dentro del territorio y ha producido el desplazamiento del 35% de la población Nucac hacia afuera de su territorio. Ha cobrado víctimas por explosiones de los combates, interrumpe frecuentemente las rutas de caza, pesca y recolección. Y aunque algunos grupos Nucac han logrado perseverar su vida tradicional o por lo menos mantener cierta independencia, cada día el espacio donde es posible hacerlo es menor. En 2006, un grupo de casi 80 Nucac dejó la selva en busca de asimilación con preservación cultural. Como uno de los migrantes, Piape dijo: "Queremos unirnos a la familia blanca, pero no queremos olvidar las palabras de los Nucac". En octubre del 2006, el líder y portavoz español de los Nucac se suicidó con veneno. Amigos y la Organización Nacional Indígena de Colombia lo describieron como desesperado por su incapacidad de asegurar suministros o la vuelta segura a su hogar para los Nucac. Comunidad indígena Huitoto. Habitan en la zona de la Amazonia colombiana, comprendida entre el sur del departamento del Amazonas y los ríos Putumayo, Igará, Paraná, Caparaná, Caquetá, Caguán y Caucayá. Los Huyoto hablan diversos dialectos según la zona donde viven. Algunos de ellos son los dialectos Mica, Minica y Hue. Todos los dialectos pertenecen a la familia lingüística Huitoto. Su estilo de vivienda es la maloca, una construcción ovalada de grandes dimensiones con dos entradas que se hallan colocadas hacia el oriente. En la parte central se encuentra el lugar donde se reúnen los hombres a realizar ritos y ceremonias. Allí mastican coca y ámbil, un extracto de tabaco. La maloca es el centro de la vida social y ceremonial de los Huitoto. Los indígenas que habitan en la maloca se distinguen en dos categorías. Así, en primer lugar, los familiares del padre o dueño, y en segundo lugar están los prisioneros de guerra y los huérfanos. Los lugares que ocupan los indígenas en el interior de la maloca está determinado por la relación del parentesco con el padre o dueño. Ritos. Como estructura organizada, los participantes de la mayoría de los ritos son los hombres. Únicamente las mujeres participan cuando son ríos, como en el matrimonio o bailes que entregan miembros de una aldea con otra. Los hombres se reúnen dentro de la maloca y consumen un polvo verde extraído de la coca y cenizas del yarumo, conocido como mambé, por medio del cual se conectan con el otro mundo. Este es el rito más conocido de los Huitotos. Se comunican a grandes distancias por medio de macuare o telégrafo de la selva. Sus medios de transporte son las canoas que conducen ágilmente por los ríos, a veces por días enteros. Utilizan las trochas para sus largas jornadas en busca de alimento, leña, caza y visita a los familiares que viven a mucha distancia. Para cruzar los ríos se hacen pequeños puentes con palos de corazón atados con bejucos de yare. Son sedentarios, pero de tiempo en tiempo hacen sus migraciones cuando muere alguno de sus hijos o cuando tienen que ir en busca de medios de subsistencia. Los Huitotos se asentaron en la región en el 1000 a.C., fundando aldeas en las cuales construían casas grandes, conocidas como malocas o jófomos, donde vivían numerosas familias. Las primeras noticias sobre estas tribus fueron en el siglo XIX, época durante la cual fueron perseguidos para ser esclavizados por las compañías productoras de caucho. Debido a esto, la población de los Huitotos fue reducida a la mitad. Posteriormente, cuando estalló la guerra entre Colombia y Perú, dejaron de ser perseguidos, pues las principales compañías que extraían esta materia prima se desplazaron hacia el interior del Perú. Los Huitotos se han visto envueltos en sinnúmero
problemáticas como el tráfico de flora y fauna, el narcotráfico, la explotación de oro y la explotación maderera. Hacia la década de los años 80 fueron reconocidos como cultura por los gobiernos de Colombia y Perú, otorgándoles protección, libertad de leyes y estatus territorial. Realizan actividades como la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de ciertos frutos silvestres. Algunas veces el dueño de una parcela convoca a otros indígenas para realizar labores colectivas, como la tala de bosque. El dueño debe ofrecer coca, ambil, frutas, preparar abundante bebida de yuca y ofrecer una buena comida a los participantes de la minga. La recolección de los frutos silvestres ocupa un lugar importante de la actividad cotidiana. Es efectuada por hombres y mujeres, mientras la elaboración de canastos es, por lo general, asunto de hombres. En cuanto a la agricultura, se cultiva yuca brava y dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, colorantes y algunos árboles frutales. En algunas chacras se cultiva maíz, pero su cosecha se dedica, sobre todo, a la alimentación de las gallinas y otros animales domésticos.